Bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie de estudios que vamos a estar haciendo sobre el Nuevo Testamento. En este caso es una introducción al texto del Nuevo Testamento y vamos a ir viendo paso a paso cada libro, diferentes cuestiones que a todo iniciado en el estudio de las Escrituras y en particular en el Nuevo Testamento nos va a servir a nivel también, pues podemos decir, académico, a nivel de seminario, a echar una mirada más profunda al Nuevo Testamento, ¿no? Para personas no académicas, gente iniciada que quiere iniciarse en el estudio bíblico y en particular de esta disciplina, del Nuevo Testamento, va a ser muy buena información contrastada de grandes eruditos. Y bueno, les invito a que estén pendientes. Y hoy vamos a ver, a comenzar la introducción al Nuevo Testamento y vamos a ver la bibliografía primeramente de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bueno, lo que nos vamos a estar viendo a lo largo del estudio eh, con el material que vamos a estar utilizando. Y yo voy aquí a compartir con vosotros pues el material. Primeramente nos vamos a basar en un libro muy bueno que está en español, gracias a Dios, gracias a Editorial CLIE, que es una introducción al Nuevo Testamento por Donald Carson y Douglas Moo, ¿vale? Este libro lo podéis adquirir, como he dicho, en Editorial CLIE, en Amazon. La verdad que es un esfuerzo de esta editorial en traer estudios contemporáneos de la Biblia, las ciencias bíblicas, la teología, historia, todo lo que tiene que ver con el mundo bíblico. Y este libro es la traducción de este otro libro que es el mismo, o sea, pero en la versión inglesa. Y esta es la segunda edición. La primera edición fue junto a Leon Morris, otro experto en el Nuevo Testamento que ya falleció hace unos años. Y la segunda edición, pues son los mismos autores. Obviamente Leon Morris ya no, porque ya no vive. Pero son Donald Carson y Douglas Moo. Y la verdad que es un libro para mí esencial para todo estudiante bíblico que va a aportar mucho y lo recomiendo que los podáis adquirir. Y vamos a estar complementando este corpus o este material, porque este va a ser el libro principal, pero vamos a estar complementándolo con la introducción de Raymond E. Brown. En este caso tenemos aquí la versión inglesa, del inglés, la original, y afortunadamente también está por Editorial Trota, de igual manera su traducción al español, ¿no? Y bueno, qué decir de los autores, principalmente Douglas Moo y Donald Carson, pues son pues grandes eruditos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y la verdad que bueno, son la verdad oro al día de hoy, son contemporáneos al día de hoy. Por ejemplo, en este libro vamos a estar viendo algunos aspectos, en esta introducción vamos a estar viendo algunos aspectos como el trasfondo del Nuevo Testamento, la historia, la canonicidad, la autoría, la estructura literaria, el propósito, los receptores, la fecha de cada uno de ellos. Y además en cada libro del Nuevo Testamento estaremos encontrando un resumen del contenido e información sobre los estudios más recientes. Para mí esto es muy importante, ¿no? Para estar actualizado al día de hoy, qué se está hablando, ¿no? De cada libro, de cada carta de Pablo, de cada estudio, ¿no? Y además, pues lo complementaremos con una valoración sobre la contribución teológica del canon de las Escrituras. Y gracias a este curso, pues podemos entender e interpretar los libros del Nuevo Testamento a partir de una acertada contextualización histórica, ¿no? Y bueno, sobre los autores, como he dicho, son grandes eruditos. Donald Carson es profesor del Nuevo Testamento en el Trinity Evangelical Divinity School en Illinois. Y Douglas Moo también es profesor del Nuevo Testamento en Wheaton y entre otros pues tienen sus obviamente doctorados y bueno, amplio investigación y amplios libros, ¿no? Y el otro autor, Raymond E. Brown, que vamos a estar complementando también con información de este libro, pues es bueno, fue un sacerdote católico estadounidense, académico experto en exégesis bíblica del Nuevo Testamento, sobre todo, pionero de los primeros académicos católicos en aplicar el método crítico histórico de la Biblia, ¿no? Eso es curioso. Y se lo consideraba pues uno de los máximos especialistas en la hipótesis de la comunidad juánica
Y bueno, entre sus libros pues tiene más de 47 libros, entre sus libros pues algunos muy conocidos como el Comentario de Juan, que son 2 tomos ampliamente citados en el campo, libros como El nacimiento del Mesías, La muerte del Mesías, ¿no? Y bueno, entre otros, ¿no? Y estos van a ser pues un poquito lo que vamos a estar llevando, el material. Y bueno, vamos a entonces a pasar a lo que es pues el estudio. Y hoy vamos a ver, empezar haciendo una introducción a la introducción, ¿no? Hoy vamos a ver algunas cosas simplemente para introducir y vamos a ver un poquito sobre la transmisión textual del Nuevo Testamento, ¿no? Como un resumen de cómo el Nuevo Testamento nos ha llegado hasta día de hoy. Y bien, vamos a pasar a comenzar y a dar inicio a este estudio. Hoy vamos a ver sobre, primeramente, unas reflexiones antes del Nuevo Testamento, de abordar la introducción al Nuevo Testamento. Y vamos a ver también pues cómo hemos heredado un bosquejo, un resumen, ¿no? De cómo hemos heredado el texto a día de hoy, los factores, ¿no? Y bien, vamos a comenzar con, como he dicho, con las reflexiones sobre el estudio del Nuevo Testamento. Y bien, ahí a la derecha pues tenéis el P53, que es un manuscrito antiguo que contiene ciertas partes de Mateo y Hechos, ¿no? El Nuevo Testamento tiene una colección de manuscritos muy importante, ¿no? Eso es interesante. Bien, comenzamos. Se ha leído y estudiado el Nuevo Testamento desde que existen sus documentos, incluso antes de que se escribieran los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Fíjate, o sea, antes de que incluso se escribieran, dice, los libros canónicos del Nuevo Testamento se han estudiado y se han leído, ¿no? Y aquí es donde vemos de la transmisión del texto, ¿no? Algunos encontraban la interpretación de los documentos disponibles más que un pequeño reto, ¿no? Y de hecho, uno de los que lo veían como un pequeño reto de algunos de interpretar ciertas partes del Nuevo Testamento era uno de los más prominentes, ¿no? Que es el apóstol Pedro. Y vamos a leer, por ejemplo, segunda de Pedro 3, 15 al 16, donde Pedro ahí dice lo siguiente. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Ahora, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, y ahí en ellas dice algunos puntos difíciles de entender, ¿no? Entonces aquí vemos un factor que para el mismo Pedro también algunos encontraban un reto, ¿no? A la hora de interpretar ciertas partes, ¿no? Que, dice, los ignorantes inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento se ha estudiado y se ha leído y aquí vemos un testigo de Pedro que no, que había ciertas partes de Pablo que eran difíciles de entender y que algunos las tergiversaban, ¿no? La distancia de 2 milenios es un factor, es una barrera, ¿no? Por no hablar de los cambios lingüísticos, una muy fuerte, los cambios culturales, una también muy fuerte, e históricos, no han facilitado la tarea de interpretarlo, ¿no? La avalancha de comentarios, estudios y ensayos a lo largo de los siglos, todos ellos destinados a explicar o en algunos casos a descartar los documentos del Nuevo Testamento, facilitan o dificultan la tarea, ¿no? Es más fácil porque hay muchas guías buenas, ¿no? Y estimulantes. Y es más difícil porque el mero volumen del material, por no mencionar su naturaleza completamente mezclada y con frecuencia su contenido mutuamente contradictorio, es profundamente desalentador para todo estudiante que se inicia en el estudio del Nuevo Testamento. Esta sección del estudio ofrece poco más que una historia superficial de una selección de personas, movimientos, temas y enfoques que han configurado el estudio del Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar, antes de entrar a cada libro, ¿no? Y ver un poquito lo que he estado comentando antes, vamos a hacer un pequeño marco para ofrecer pues una historia superficial de esto, de personas, ¿no? Influyentes a la hora del estudio del Nuevo Testamento, movimientos, temas y enfoques, ¿no? Todo estudiante que se dispone a abordar el estudio contemporáneo del Nuevo Testamento debe enfrentarse de repente a un desconcertante abanico de nuevas disciplinas que rodean el texto del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo,
disciplinas como puedan ser la crítica textual, ¿no? La crítica textual es el nombre dado al estudio crítico de los manuscritos, ¿no? Antiguos y versiones de la Biblia. La crítica histórica, ¿no? También pues, es el estudio de cualquier narración que pretenda transmitir información histórica con el fin de determinar lo que ocurrió en realidad, ¿no? Son disciplinas que uno pues, a la hora de abordar el Nuevo Testamento también se puede encontrar, ¿no? Toda la hermenéutica, ¿no? Y terminologías de nuevas herramientas, por ejemplo, la crítica de la forma, de la redacción, análisis del discurso, ¿no? Incluso pues lecturas posmodernas, ¿no? Y pues también a figuras clave, obviamente, del Nuevo Testamento, personajes, ¿no? Y hay algunos ejemplos de gente que ha sido, por decir así, un antes y un después en el campo de investigación del Nuevo Testamento, ¿no? Hay 3 ejemplos, pero hay muchos otros. Bien, los estudiantes con imaginación pueden captar al instante que no recogen pergaminos del Nuevo Testamento tal como cayeron de una mano apostólica. Recogen una gavilla encuadernada de documentos impresos y probablemente traducidos, ¿no? Y eso a día de hoy es una verdad, ¿no? Obviamente nosotros como estudiantes que se inician en esto tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos una gavilla encuadernada de documentos, ¿no? Diferentes documentos. Hoy en día se lo llaman bloque, Nuevo Testamento, pero son diferentes libros, ¿no? Son diferentes libros por diferentes autores, ¿no? No quiere decir que esto no sea inspiración divina, ¿no? A la hora de los autores plasmar, ¿no? Pues sobre la teología, sobre los documentos, ¿no? Pero obviamente el texto que tenemos hoy ha sufrido, pues, bueno, ha sido una evolución de recepción, ¿no? De transmisión. Y bien, vamos a seguir y vamos a ver pues lo que he dicho que vamos a ver hoy, que es la transmisión del texto, ¿no? Bien, y vamos a hacer introducción a esto diciendo lo siguiente, que Lucas, por ejemplo, nos habla de que el texto ha sido transmitido ya en su época, ¿no? Como dice aquí, Lucas comenta que muchos otros ya habían comenzado a escribir relatos sobre Jesús, ¿no? Aparte de los evangelistas, ¿no? Puede ser que Marcos, ¿no? Y aquí hay muchas hipótesis de cuáles fueron las fuentes, ¿no? De los evangelios. Aquí Lucas ya te dice que habían unas fuentes, ¿no? Y que él las recopiló. Por ejemplo, vamos a leer ese pasaje de Lucas 1. Vamos a ir a ese texto. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Lucas 1. Y dice así: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, ¿no? Ya te está diciendo que hay muchos que han hecho o han intentado hacerlo, ¿no? Tal y como nos las transmitieron. Ahí vemos una transmisión del texto. Los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribirlo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, ¿no? O sea, este Teófilo ya había tenido una transmisión también del Evangelio, ¿no? Y aquí Lucas se encarga de recopilar el Evangelio según Lucas para que Teófilo pueda tener en claro que lo que se te ha enseñado es la verdad, ¿no? Y bien, pues vamos a seguir. Entonces, como vemos y como estamos comentando, ¿no? El texto del Nuevo Testamento ha sido, pues, a lo largo de su historia, ¿no? Ha sido transmitido. Primero oralmente, ¿no? Aunque no se descarta que se escribieran, ¿no? Como muchos han estudiado, ¿no? Sobre el Evangelio o la fuente Q, ¿no? De la fuente de los Evangelios, un protoevangelio, ¿no? Que no se descarta que se puedan haber escrito, ¿no? Pues otros relatos, ¿no? Lo que hemos heredado han sido 4 evangelios desde tiempos primitivos, ¿no? Pero aquí Lucas pues comenta esto, ¿no? Dice, aunque algunos estudiosos han sostenido que hubo un largo periodo de tradición oral antes de que se escribiera nada sustancial sobre Jesús o la iglesia primitiva, dice aquí, ¿no? Las pruebas se oponen a tal postura. El mundo en que nació Jesús estaba muy alfabetizado, ¿no? Hay muchos que argumentan esto, que la sociedad
en la que vivían los apóstoles era una sociedad que no estaba muy instruida, ¿no? Pero es totalmente lo contrario. Se ha demostrado, ¿no? Estudios como Alan Miller, que hablan sobre esto, de los escritos en tiempos de Jesús, ¿no? y sus lecturas, han demostrado que pues, el mundo en que nació Jesús, ¿no? El contexto de los evangelios era un mundo también pues, muy alfabetizado, ¿no? En ciertos sectores. Y la sociedad judía pues, también lo era, ¿no? En ciertas partes. Dice, de esta perspectiva, la existencia de los documentos que componen el canon del Nuevo Testamento no resulta sorprendente. Estos documentos se escribieron originalmente a mano, ya sean primeramente en pergaminos, ¿no? Pergaminos separados. Dice, hay pruebas fehacientes de que se escribieran en mayúscula, lo que se conoce como los unciales, ¿no? Que contenían estos unciales, ¿no? Estos manuscritos, pues no tenían espacios, ¿no? Y tenían poca puntuación, eran más difícil de leer, ¿no? Bueno, más difícil también de escribirlos, ¿no? En cierta manera. Y todavía faltaba casi 1,5 años, obviamente, para la imprenta, por lo que las copias adicionales se hacían a mano. Las copias de los originales, ¿no? Que se escribieron a mano, o sea, también se hacían a mano. En teoría esto lo podía hacer, o lo que son las copias, esto lo podían hacer solo copiadores profesionales, ¿no? En lo que se conoce hoy como un scriptorum, ¿no? El que no lo sepa, un scriptorum era una sala, sobre todo esto se dio en los monasterios antiguos, ¿no? Que era una sala destinada a escribas profesionales, ¿no? Que con sus utensilios necesarios, ¿no? Pergaminos, manuscritos, ¿no? Tinta, etcétera, y disciplina, obviamente, de escriba, pues se encargaban, ¿no? de hacer copias, ¿no? Aquí vemos una miniatura de un monasterio, ¿no? En Vicente de Baubeus, escribiendo en un manuscrito sobre la historia en francés. Y este tipo de multiplicación profesional de copias obviamente requería mucho trabajo y era muy caro, ¿no? El pagar a estos escribas que copiaran los textos originales se dificultaba, ¿no? A la hora de transmitir el texto. Por tanto, muchas o la mayoría de las primeras copias que tenemos o que se heredaron cristianas, ¿no? del Nuevo Testamento fueron realizadas sin duda por laicos deseosos de obtener otra carta de Pablo o algún otro relato escrito de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Eso tuvo pues implicaciones, ¿no? Consecuencias. Bueno, hizo bajar el precio de las copias, ¿no? Eso fue un factor. Los cristianos también invertían su propio tiempo en hacer sus propias copias y no tenían que pagar grandes sumas a escribas profesionales. Pero, hay las consecuencias. Por otro lado, la copia privada hecha por un laico entusiasta y bien intencionado, ¿no? Probablemente incluiría más errores de transcripción que las copias hechas y revisadas en un scriptorum, en un lugar adecuado disciplinar para copiar estos documentos. A medida que se multiplicaba el número de copias de los documentos neotestamentarios, pronto se introdujeron 3 cambios formales. Primero, el rollo de pergamino dio pase al códice. Eso es interesante. El códice era pues, un libro encuadernado, más o menos como un libro moderno, que esto permitía a los lectores buscar pasajes rápidamente sin tener que enrollar muchos metros de pergamino, ¿no? Me imagino que sería pues una dificultad el estar accediendo a ciertas información de documentos, ¿no? Estar desenrollando pergaminos, buscando, ¿no? Lo que fue el códice fue un avance en el sentido de que, bueno, fue más fácil a la hora de recopilar y de acudir a estos textos, ¿no? En segundo lugar, cada vez más las letras mayúsculas, ¿no? Lo que hemos dicho, los unciales, dieron paso a las escrituras cursivas, que estas eran más desordenadas pero mucho más rápidas de escribir. Y en tercer lugar, como la iglesia primitiva, incluso dentro del Imperio Romano, estaban formadas por grupos muy diversos. Esto no pasó mucho tiempo antes de que el Nuevo Testamento, y de hecho toda la Biblia, se tradujera a otras lenguas. Y estas fueron algunos cambios que se fue dando, ¿no? Cambios formales. Bien, estas versiones, ¿no? O copias de la Biblia variaban mucho en calidad,
¿no? Cuando fue traduciéndose a otros lenguajes, ¿no? Y bueno, también fue pasando el tiempo, pues fue variando mucho el contenido, ¿no? La sustancia de las copias. No existían leyes de derechos de autor ni editoriales centrales, por lo que pronto hubo numerosas versiones latinas, siriacas, etc., ya que los individuos o las iglesias locales producían lo que les parecía necesario para sus propias congregaciones. Hoy en día la imprenta produce miles de copias idénticas. Sin embargo, cuando cada copia se escribe a mano, si la obra tiene una extensión considerable, cada copia será un poco diferente de todas las demás, porque los errores accidentales, no intencionados, por las sucesivas copias no se congregarán todos en un mismo lugar, ¿no? Esto, obviamente, el copiarse a mano pues, fue produciendo errores en lo que es el texto original, ¿no? Y se fue devaluando un poquito la esencia, ¿no?, de ciertos textos. El reto de producir una copia que sea perfectamente fiel al original pronto se multiplicaba aún más, ¿no?, en la dificultad. Un cristiano algo posterior, al hacer una copia de una copia, detecta lo que consideraba errores en el manuscrito que tiene delante y los iba corrigiendo en su nueva copia, ¿no? Se fue degradando el texto también a criterio de los propios escribas o de los propios copiadores. Pero, aquí pone el ejemplo, ¿no?, por desgracia es posible que algunas cosas que él consideraba errores estuvieron en realidad en el original, ¿no? Se podía cometer este error a la hora de copiar y de intentar depurar el texto, ¿no? Y bueno, pone un ejemplo que es bien sabido, que hay muchas anomalías gramaticales en el Apocalipsis. Hay 3 teorías principales y varias secundarias, pero un copista posterior podía haber pensado que los errores habían sido introducidos por copistas anteriores y haberlos corregidos a la gramática correcta, introduciendo así nuevos errores. Otros 2 accidentes de la historia y la geografía han contribuido a determinar el material que ha llegado hasta nosotros. En primer lugar, al igual que el Imperio Romano, ¿no?, y esto es algo histórico, el Imperio Romano se dividió entre Oriente y Occidente. Y pues por tanto también lo hizo la Iglesia, ¿no? A consecuencia de esto, pues también se fragmentó históricamente lo que es hoy la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Occidente, como no solo era la lengua oficial de Roma, sino que con el tiempo tendió a desbancar al griego como lengua franca, el latín pronto predominó en la Iglesia, ¿no? Se fue dando más esta barrera geográfica y lingüística histórica. Al principio había muchas versiones latinas, pero hacia finales del siglo IV, Dámaso, obispo de Roma, encargó a Jerónimo para que preparara una versión en latín oficial que se difundiera ampliamente, a veces se impusiera en todas las iglesias de Occidente, ¿no? Debido a esto, ¿no?, quisieron implementar pues una versión oficial, ¿no? Esta versión latina, revisada varias veces, se convirtió en lo que se conoce hoy la Vulgata. Esta prevaleció en Occidente durante un milenio. Por el contrario, el griego dominaba en Oriente, ¿no? En Occidente era el latín y en Oriente era el griego, en lo que con el tiempo se convertiría en el Imperio Bizantino. Inevitablemente los manuscritos griegos se utilizaban y copiaban mucho más en esta herencia lingüística que en Occidente, hasta que Constantinopla cayó en manos de los turcos, que esto consiguió los musulmanes en 1453. Muchos eruditos orientales huyeron entonces a Occidente, llevando sus manuscritos griegos, un hecho que contribuyó a impulsar tanto la Reforma como el Renacimiento. Bien, en segundo lugar, el material sobre el que se escribían los libros antiguos, es decir, su equivalente al papel, se descomponía más fácilmente en unos climas que en otros. Los libros más caros estaban hechos de pergamino, estos estaban hechos de piel de animal tratada. Por ejemplo, el pergamino de mayor calidad se lo denominaba vitela. Estos, pues, vitela se conoce que eran manuscritos de un buen material, ¿no? Parece ser que muchos eran fabricados de piel de becerros o de recién nacidos, ¿no? Eran pulidos y eran caracterizados por combinar delgadez y durabilidad, ¿no? Y eran hechos, como he dicho, de piel, ¿no? Y esos eran los de mayor calidad. Y más comúnmente los libros se hacían de papiro,
¿no? Que era, normalmente los papiros se extraían del material de una planta que crecía abundantemente en la delta del Nilo. El papiro tiene la constitución del apio o el ruibarbo. Estos se podían pelar en tiras largas, machacarlas y pegarlas para hacer hojas. Aunque el pergamino es más duro que el papiro, ambos materiales son orgánicos. Eso era una de las de los limitantes, ¿no? También a la hora de las copias, de que obviamente eran biodegradables, ¿no? Se degradaban con el tiempo, con la humedad, ¿no? Por las condiciones. Por ejemplo, dice, se descomponían fácilmente, sobre todo cuando había humedad en la atmósfera. Por eso no es de extrañar, dice, que los mejores yacimientos de manuscritos realmente antiguos procedan de las arenas calientes y secas de Egipto, ¿no? De hecho, se han encontrado muchos manuscritos de egipcios, ¿no? Por ejemplo, uno famoso papiro Hearst, ¿no? Y otros que se han conservado a lo largo de la historia muy bien, ¿no? En muy buena condición gracias al factor climatológico, ¿no? Y al factor del medio ambiente. Aunque eran hechos en materiales degradables, ¿no? Pero las condiciones meteorológicas pues también fueron determinantes a la hora de esto, ¿no? De preservar los manuscritos. Bien, ¿qué pruebas textuales ha llegado hasta nosotros? Una pregunta. Existen unos 5.000 manuscritos o parte de manuscritos, ¿no? Lo que se llaman fragmentos, de todo o parte del Nuevo Testamento griego, y unos 8.000 manuscritos o partes de manuscritos de versiones. O sea, fíjense la cantidad de textos que hemos heredado o que contiene, que se han transmitido a lo largo de la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Hasta 5.000 manuscritos o partes, ¿no? Y hasta 8.000 manuscritos o partes de versiones, de copias, ¿no? O traducciones. Todas estas pruebas pueden clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, se pueden desglosar según el material de escritura, pergamino o papiro, y lo que es más importante, los manuscritos unciales del Nuevo Testamento griego, es decir, los escritos en mayúsculas, no llegan a 300, mientras que hay casi 3.000 minúsculos, ¿no? Manuscritos no escritos en mayúsculas. Además hay más de 2.000 leccionarios, esto es interesante también, que hemos heredado el texto, libros de lectura eclesiástica que contienen selecciones del texto bíblico para leer en muchos días del año escolástico, ¿no? Eclesiástico, perdón. O sea, hemos heredado todo este compendio, ¿no? Que podemos ir reconstruyendo la transmisión del texto, ¿no? Y ir viendo todo lo que hemos ido heredando, ¿no? Bien. Seguimos. Perdón. Dice, otras fuentes son las citas bíblicas de los primeros padres de la Iglesia y breves porciones de escritos neotestamentarios en ostraca, que son piezas de cerámica, y amuletos que datan de los siglos IV al siglo XIII. Se pueden hacer desgloses similares para todas las pruebas versales, aunque la mayor parte de este material procede del periodo de 1000 años comprendido entre el 500 y el 1500. Los fragmentos más antiguos proceden de la mitad del siglo II, o sea, son antiguos, bastante antiguos, ¿no? Cercanos. Es útil observar que en todas las obras, esto es interesante, que nos han llegado del mundo antiguo, el Nuevo Testamento es la más ampliamente atestiguada en pruebas textuales, ¿no? Qué interesante es esto. Por ejemplo, de los 6 primeros libros de los Anales, escritos por el famoso historiador romano Tácito, solo existe un manuscrito que data del siglo IX. O sea, fíjate, solo un manuscrito de los Anales de Tácito. Las obras de Eurípides, otro ejemplo, el más conocido de los trágicos griegos, se conserva en 54 papiros y 276 manuscritos en pergamino, casi todos de la época bizantina. Fíjate. La historia de Roma llegó hasta nosotros en un manuscrito incompleto, que se perdió en el siglo XVII, después de haberse hecho una copia. En comparación, la riqueza y variedad del material en que se apoya el Nuevo Testamento griego es asombrosa, la verdad que sí. Seguimos. Y ahora pasamos, sobre esto, ¿no? sobre los manuscritos y eso, os recomiendo
un vídeo que hicimos en el canal, que lo estuvo pues compartiendo Héctor, ¿no? Que lo podéis encontrar de la siguiente forma: introducción al texto del Nuevo Testamento, fuentes, variantes, crítica textual, ¿no? Y aquí pues en este vídeo pues tratamos sobre esto, ¿no? Sobre un poquito los manuscritos, ¿no? Los principales manuscritos, la familia de manuscritos, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ahí os lo recomiendo. Y seguimos. La imprenta dejó obsoleta para siempre la copia manual de manuscritos. La primera edición impresa del Nuevo Testamento griego apareció el 10 de enero de 1514. Fíjate, la primera edición impresa. Y este era el volumen quinto de una Biblia llamada la Biblia Políglota, encargada por un español. El encargado era el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que fue impresa en la ciudad de Alcalá, aquí en Madrid, llamada Complutum en latín. La obra pasó a conocerse como lo que se conoce la Biblia Políglota Complutense, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo tenemos. Si queréis saber un poquito sobre esto, la Biblia Políglota Complutense fue una de las primeras copias, ¿no?, que se produjeron, o ediciones impresas del Nuevo Testamento, ¿no? Y fue aquí en España. Bien, seguimos. Aunque la Biblia Complutense contenía el primer Nuevo Testamento griego impreso, no fue el primero en publicarse, es decir, en imprimirse y comercializarse. Ese honor corresponde a la edición preparada por Desiderio Erasmo, un erudito holandés de Rotterdam, ¿no? Es lo que se conoce como Erasmo de Rotterdam. Erasmo consiguió completar la edición y sacarla a la luz en 1516. El volumen contiene cientos de errores tipográficos y se basó principalmente en dos manuscritos inferiores del siglo XII, que eran conservados en un monasterio en Basilea. Bien. Bueno, sobre la imprenta de Gutenberg, ¿no? El avance, ¿no? Ya no se copiaban los manuscritos a mano, ¿no? Esto fue un antes y un después a la hora de, en el mundo, ¿no?, también de transmitir los textos, la información. Y aquí quisiera compartiros algunas cosas rápidamente, que son muy interesantes. Bueno, he de decir que, bueno, de familia, yo tengo un tío, bueno, mi abuelo fue ebanista, ¿no? Se dedicaba a la madera. Y mi tío, Bernardo, ¿no?, fue uno de los que se encargó de restaurar una de las primeras imprentas parecidas a la de Gutenberg, ¿no? Bernardo López Lozano. Y bueno, aquí tenéis, él ha hecho muchos trabajos en monasterios, en sitios antiguos, y creo que es esta la que, sí, es esta una de las que restauró mi tío, fue esta imprenta, ¿no? Que era muy similar a la imprenta que encontramos en Gutenberg, ¿no? Y la verdad que esto fue un antes y un después, ¿no? Y quisiera compartir con vosotros un vídeo de cómo se hacía esto, ¿no? Rápidamente. Se copiaban los textos, los primeros textos, ¿no? O se imprimían, más que copiaban, se imprimían los primeros textos de la Biblia, ¿no? O los primeros textos en las imprentas, ¿no? Y aquí tenemos el proceso. Ahí pues tenían las copias, ¿no?, las planchas, que eran el texto, y le ponían tinta. Tenían esa prensa, ¿no?, para apretar la tinta en esos moldes, ¿no?, del texto. Obviamente estaba pues en un papel, ¿no?, en una especie de papel. Y ahí pues vemos cómo a través de esta prensadora la tinta era inyectada en estas hojas, ¿no?, de papel, y así era el proceso de lo que es la copia, ¿no?, de los primeros pues libros, en este caso o la Biblia, ¿no?, textos del Nuevo Testamento. Bien, seguimos. Erasmo siguió preparando nuevas ediciones que corregían muchas de las erratas anteriores, ediciones que se basan en algunos manuscritos griegos más. El mejor de ellos era una minúscula del siglo X.
era mejor que sus otros manuscritos, ya que era una copia de un uncial antiguo, pero como era bastante diferente de los otros manuscritos que tenían a mano, Erasmo no se basó mucho en él, fíjate. Y esto es lo que conocemos como fue el proceso también de lo que es el texto Receptus, ¿no? Que es el texto que recibieron, ¿no? En este caso Erasmo y todos estos que comenzaron a copiar y a imprimir, ¿no? Los textos y a sacar las ediciones del texto bíblico, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de que, bueno, de que él descartó, Erasmo, por ejemplo, descartó algunos manuscritos porque no eran, incluso hasta eran más antiguos, ¿no? Pero los descartó porque no eran diferentes, ¿no? Y aquí vemos cómo se fue viéndolo y contrastando, ¿no? El texto del Nuevo Testamento. Su cuarta edición definitiva se preparó después de que Erasmo hubiera consultado el texto complutense, ¿no? El que hemos hablado antes, la Biblia políglota, ¿no? Y consta de 3 columnas, el griego, la vulgata y la traducción latina del propio Erasmo. Su quinta edición abandonó la vulgata, pero lo que respecta al texto griego en gran medida no se distinguía de su cuarta edición. Todas las primeras ediciones del Nuevo Testamento griego eran copias o adaptaciones de la obra de Erasmo. Robert Estienne publicó 4 de estas ediciones del Nuevo Testamento griego, 3 en París, y la última en Ginebra, donde como protestante pasó sus últimos años. Bien, sus 2 primeras ediciones eran una mezcla de las ediciones erasmianas y complutense. La tercera se parecía mucho más a las ediciones cuarta y quinta de Erasmo e incluía por primera vez, fíjate, esto fue lo que por primera vez se dio, un aparato crítico, que eran lecturas variantes impresas en los márgenes interiores de los 14 manuscritos griegos que se le servían de base, más la lectura de la políglota complutense. Fíjate. Esta tercera edición estaba destinada a ejercer una influencia asombrosa. En 1553 fue reimpresa por Jean Crispin en Ginebra, que solo introdujo media docena de cambios en el texto griego. Teodoro de Beza, sucesor de Calvino en Ginebra, publicó 9 ediciones del Nuevo Testamento griego. Estas ediciones contienen algunas pruebas textuales nuevas cotejadas por el propio Beza, ¿no? Lo que se conoce como el texto Bezae, ¿no? O el códice Bezae, pero son muy similares a la tercera y cuarta edición de Estéfano. Los traductores de la versión King James se basaron en gran medida en las ediciones de Beza, de 1588 al 89 y 1598. Bien, posteriormente, en 1624, los hermanos Buenaventura y Abraham Elzevir publicaron en Leiden una edición compacta del Nuevo Testamento griego tomada en gran parte del de la edición de Beza de 1565. La segunda edición de los hermanos Elzevir, fechada en 1633, se jacta, en lo que hoy se llamaría una propaganda publicitaria, de que el lector tiene ahora, fíjate cómo lo denomina, el texto que ahora es recibido por todos, en el que no damos nada cambiado o corrompido. Las palabras que hemos puesto en cursiva reflejan el texto Receptus latino, que se refiere a un texto comúnmente recibido y por tanto un texto estándar, ¿no? En esos entonces ese corpus, ¿no?, de manuscritos, que se conoce como el texto Receptus, era el texto estándar, el texto prioritario, ¿no?, el que ellos creían más original. Y este es el texto, lo que se conoce Receptus, recibido, que más o menos respalda todas las traducciones inglesas de la Biblia hasta 1881. Esta tradición textual se basa en lo que en su momento fue un mero puñado de manuscritos minúsculos y en su mayoría tardíos, fíjate. Los siglos siguientes pusieron al descubierto la ingente cantidad de pruebas textuales ya resumidas brevemente. El trabajo del crítico textual consiste en cribar estos testimonios y buscar patrones para intentar descubrir qué lectura se acerca más al original que, por supuesto, no tenemos. Bien, y esto a día de hoy, en la crítica textual, pues es una disciplina, como hemos dicho en la introducción, la reflexión, ¿no?, que a día de hoy se tiene en los círculos, también teológicos, ¿no?, no solo críticos.
es una forma de cribar el texto, ¿no? De ver cuál lectura se acerca más a los originales. Hemos ya detallado cómo el texto original, por las barreras lingüísticas, culturales, y históricas y del tiempo, ¿no?, fueron perdiendo su esencia, ¿no?, fueron mermándose. Entonces la crítica textual, en base a los nuevos hallazgos de manuscritos, ¿no?, fue haciendo este trabajo, ¿no?, depurando el texto, ¿no? Sí es cierto que hay una pequeña minoría de críticos, ¿no?, que sostiene que la búsqueda del original es, pues, realmente una pérdida de tiempo, es un vano ejercicio, ¿no? Porque se han perdido los originales, ¿no? Pero la mayoría de críticos pues aluden a esto, ¿no? A investigar, ¿no? Porque se puede lograr pues por decir así, un acercamiento, ¿no?, a lo que es el texto original, ¿no? Y de hecho podemos decir que a día de hoy, con todos los hallazgos que ha habido, ¿no?, hay pues una alta posibilidad de que el texto que hoy en día tenemos, ¿no?, por algunos detalles mínimos, ¿no?, que sí que hay variantes más textuales, ¿no?, pero la mayoría de lo que es el corpus, el texto, ¿no?, podemos decir que es prácticamente similar al original, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los críticos textuales han organizado esta vasta evidencia manuscrita en un tipo de texto, lo que se conoce como patrones de lecturas, que se cree que reflejan la tradición textual en un lugar correcto, concreto. Inevitablemente, si un manuscrito se transportaba a otra localidad y se hacía otra copia, utilizando tanto este manuscrito transportado como manuscritos de la región local, era posible generar una copia con tipos mixtos, un pequeño grupo de manuscritos con afinidades aún más fuertes. Normalmente alguna evidencia de préstamo directo se denomina a veces familia. Bien, como disciplina, la crítica textual comienza con los trabajos de este señor Richard Simon, que fue un sacerdote francés que estudiaba y escribía a finales del siglo XVII. Aquí vemos Historia de la Crítica del Nuevo Testamento por Richard Simon, una de los facsimil, ¿no?, de las primeras publicaciones de este texto. Después, en 1707, John Mill, teólogo anglicano, realizó 2 semanas antes de su muerte una hermosa edición del Testamento griego, producto de décadas de trabajo. Reproducía el texto recibido, pero sin alteraciones, pero el aparato ocupaba más espacio en cada página que el propio texto, ¿no? Incluía no solo pasajes paralelos, sino las lecturas de todos los manuscritos, versiones y ediciones impresas disponibles, ¿no? Esta edición incluía también resúmenes sucintos de todos los datos conocidos sobre el origen y la ascendencia textual de cada libro del canon neotestamentario, además de descripciones de todos los manuscritos del Nuevo Testamento conocidos en aquel momento y comentarios sobre las traducciones. Fíjate el trabajo que fue transmitiéndose, ¿no?, a lo largo de la historia del texto del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir llegando, ya vamos avanzando en el tiempo de la transmisión del Nuevo Testamento hasta nuestros días, ¿no? Y vamos a ver cómo se fue depurando aún más, ¿no?, el texto. En cierto modo, sin embargo, la figura crucial a la cabeza de la crítica textual es Johann Albrecht Bengel, quien fue un pietista suabo. Su edición del Nuevo Testamento griego, publicada en 1734, ofrecía no solo un texto que difiere en innumerables pasajes del texto Receptus, sino también un importante aparato crítico. En él, Bengel presentaba las variantes textuales más importantes en 5 grupos, según su importancia. Su evaluación de lo que probablemente era original se corresponde en gran medida con juicios similares que se hacen hoy en día. Bengel formuló reglas o principios en los que se basaban sus decisiones y que en gran medida han resistido al paso del tiempo. Por ejemplo, Bengel reconocía que el número de manuscritos con una lectura determinada era una cuestión de poca importancia. Después de todo, los numerosos manuscritos podrían ser en gran parte tardíos o pertenecer exclusivamente a una tradición textual. Lo importante es sopesar cuándo se escribieron los manuscritos y cuántos tipos de texto apoyan una lectura.
Bengel entendía que la pregunta más importante que puede hacerse un crítico textual es la siguiente: ¿qué lectura es más probable que haya generado todas las demás? Además, como en general los escribas tendían a eliminar las dificultades percibidas, Bengel formuló la siguiente regla: debe preferirse la lectura más difícil a la más fácil. Por supuesto, ninguna de estas reglas es absoluta. Para empezar, hay que distinguir entre los errores involuntarios de los copistas y los cambios intencionados. Los cambios intencionados solían estar motivados por el deseo de mejorar el texto, bajo el supuesto de que algún escriba anterior había cometido un error. En este caso, la regla de Bengel funciona muy bien. Es probable que la lectura más difícil sea la más original. Pero cuando hay un error involuntario, por ejemplo, cuando un escriba se descuidó y accidentalmente insertó 3 palabras de una línea anterior y luego continuó, entonces claramente la misma regla no funciona. La lectura más difícil es la de la inserción inexplicable. Pero aunque sea más difícil, no es ciertamente más original. La complejidad de la tarea crítica del texto solo puede ser superada por estudiosos que se dedican una cantidad extraordinaria de tiempo a los propios manuscritos. Familiarizándose profundamente con la escritura, las correcciones de los escribas, las tendencias de cada manuscrito, la disciplina nunca es meramente mecánica. Requiere a la vez amplios conocimientos y buen juicio. Esto es muy importante, ¿no? De hecho es que, bueno, hay muchos por ahí aficionados que tratan de decir, no, aquí el texto original dice, no. O sea, esto es una disciplina que requiere años, décadas de estudio, personas que solo se dedican a esto, ¿no? Y por eso hay personas que se atreven, ¿no? En este mundo a hacer y a decir disparates, ¿no? Y a traducir disqueversiones, ¿no? Sin amplios conocimientos no solo en este área, ¿no? Que este área es una de las más complejas, sino también en muchas otras, ¿no? Es un trabajo arduo, ¿no? Sobre esto, las mejores introducciones del tema, pues una de ellas es de Bruce Metzger, el texto del Nuevo Testamento y su transmisión. Kurt Aland y Barbara Aland, ¿no? Esto lo citaba Héctor en ese estudio que he recomendado antes, ¿no? Y otros estudios, ¿no? A día de hoy, que introducen un poco a este tema, ¿no? Bien. Intrínsecos a estos argumentos y elaborados progresivamente durante el siglo siguiente, hay 2 pares de distinciones. En primer lugar, hay que distinguir entre pruebas externas, es decir, qué lecturas se apoyan en qué manuscritos, y pruebas internas, es decir, qué argumentos del propio texto pueden esgrimirse en defensa de una u otra lectura. Fíjate. En segundo lugar, con respecto a las pruebas internas, los críticos textuales llegaron a distinguir entre la probabilidad intrínseca, es decir, lo que es probable que el autor haya escrito, a juzgar por sus inclinaciones observadas, y la probabilidad transcripcional, es decir, lo que es probable que los copistas hayan puesto por escrito, ya sea en un cambio intencionado o no. Esta breve reseña del auge de la crítica textual no hace justicia a los innumerables eruditos que trabajaron diligentemente en textos específicos y menos aún un puñado de luminarias como Brian Walton, Richard Bentley, Johann Jakob Wettstein, Edward Harwood, Johann Jakob Griesbach, Lovegot Friedrich, Konstantin von Tischendorf y el trabajo combinado de Brooke, Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Estos pues son eruditos que han trabajado diligentemente en estos textos, ¿no? En la actualidad, el centro más importante de crítica textual del Nuevo Testamento, tanto por la amplitud de sus fondos como por el asombroso porcentaje de textos ahora digitalizados, es lo que es en alemán el título, ¿no? El Instituto de Investigación Textual de Münster, ¿no? Münster es una ciudad entre Dortmund y Osnabrück, ¿no? En Alemania. Entonces, este es a día de hoy lo que es el Instituto de Investigación Textual más fuerte de crítica textual del Nuevo Testamento. Bien, seguimos. La inmensa mayoría de los críticos textuales contemporáneos adoptan una postura denominada
eclecticismo. Y esto significa simplemente que eligen, el verbo elegir en griego es eklegomai, ellos eligen la lectura en función de lo que perciben, como la más adecuada una vez evaluado cuidadosamente todas las pruebas, ya sea internas o externas. Pero hay dos grupos minoritarios. Uno sigue apoyando el texto recibido, lo que hemos hablado del texto Receptus, sino en la forma publicada por los hermanos Elzevir, al menos el texto mayoritario, es decir, las lecturas apoyadas por el mayor número de manuscritos. Y otro grupo es el grupo minoritario, promueve un eclecticismo a ultranza. Sus miembros descartan la evidencia externa, es decir, no creen que deba darse ninguna consideración a los argumentos sobre qué manuscritos o grupos de manuscritos apoyan una lectura. Toda su intención se centra en la evidencia interna. Bien, aquí en los números tengo unas notas de lo que son ciertos trabajos que lo pondré en las notas del vídeo, ¿no?, que se recomiendan. Bien, cualesquiera que sean las actuales disputas entre eruditos, los lectores cristianos serios disponen hoy de información asombrosamente precisa y detallada en sus Nuevos Testamentos griegos impresos. La inmensa mayoría del Nuevo Testamento griego está firmemente establecido, eso es lo que hemos hablado antes. En los casos en que subsisten incertidumbres, es importante reconocer que en ningún caso se trata de una cuestión doctrinal, ¿no? La mayoría de casos son cosas secundarias, son, pues, no sé, detalles, ¿no?, que no son primordiales. Por supuesto, las variantes textuales pueden plantear la cuestión de si una determinada postura doctrinal, o ya sea dato histórico, se apoya o no en tal o cual pasaje, pero inevitablemente se puede apelar a pasajes paralelos, en los que el texto es seguro para abordar las cuestiones doctrinales o históricas más amplias. En cuanto a la disponibilidad y variedad de pruebas textuales, gracias al gran número de manuscritos descubiertos en los siglos XIX y XX, estamos incomparablemente mejor de lo que han estado los cristianos durante casi 1900 años, fíjate. O sea, hoy en día, como hemos dicho antes, en base a los hallazgos de que se han encontrado manuscritos más antiguos, podemos certificar que la transmisión del texto que hoy hemos heredado, ¿no?, y que hoy tenemos, a día de hoy, en el siglo XXI, es el texto más certero, ¿no? Quizá también merezca la pena especular que en la providencia de Dios, ¿no?, finalizamos sobre la transmisión del texto, estamos mejor sin los originales, pues casi con toda seguridad lo habríamos tratado con una reverencia idólatra, centrada más en el mero artefacto que lo que el manuscrito realmente decía, ¿no? Entonces, una nota a esto que da el autor. Y bien, sobre esta transmisión del texto voy a recomendar, para finalizar esta primera sección de la introducción, los siguientes libros. El primero es en español, lo podéis encontrar en Ediciones Sígueme en internet, La transmisión textual del Nuevo Testamento, de Juan Chapa, que por aquí yo lo tengo. Pues es un libro bastante recomendado al español, ¿no?, de cómo hemos heredado el texto, sobre los manuscritos, ¿no?, Juan Chapa. Y bueno, un libro pues bastante de dos eruditos de este campo, ¿no?, de Bruce Metzger y Bart Ehrman, el texto del Nuevo Testamento, el que he mencionado antes, su transmisión, corrupción y restauración. Esta es la 4ª edición ya. Se han ido editando en base a los avances, ¿no? Y otro de Stanley de Porter, que también es bastante bueno, sobre la transmisión, traducción y el texto, ¿no?, que también es un experto en esto, ¿no?, en la crítica textual, en el griego, histórica de redacción y transmisión. Y bueno, estos son unos libros que se recomiendan si quieren, pues, profundizar más en esto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un breve resumen. Y bueno, en el siguiente vídeo estaremos viendo las antiguas tradiciones interpretativas del Nuevo Testamento. Ahí daremos un compendio, un resumen histórico de cómo el Nuevo Testamento se ha ido interpretando, ¿no?, a lo largo de la historia. Muy interesante, ¿no?
y quiénes han sido personas importantes a la hora de aportar pues un estudio, ¿no? Un panorama del Nuevo Testamento para lo que hoy hemos heredado, ¿no? Que también es parte de la historia y la interpretación. Y entonces en el próximo vídeo veremos sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, sin más me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo estudio sobre las antiguas tradiciones interpretativas. Y bueno, espero que les haya bendecido este primer vídeo y nos vemos en la próxima.